Con Federico Machado, economista, para hablar de este y otros temas. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por la comunicación. Imagino que seguiste el tratamiento ayer. Hoy temprano habla el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa de la apertura también de los mercados. ¿Cómo ha repercutido? Contanos. Bueno, sucedió un poco lo esperable, que es que después de lo que pasó ayer, que fue claramente una derrota importante para el gobierno y un paso atrás inesperado, me parece, en lo que es el tratamiento de la ley Omnibus, los mercados reaccionaron de forma adversa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gobierno con debilidad política y porque hay algunos puntos de la ley que son importantes para el plan económico del gobierno. No sé si son el corazón del plan económico, pero sobre todo me parece que el punto de las privatizaciones y el punto de que la nueva deuda externa no tenga que pasar por el Congreso. Ahí lo estamos perdiendo, lamentablemente. Perdimos a Federico. A ver, ahora vamos a intentar recuperarlo. Hablaba, ahora sí, ya te tenemos de vuelta. Disculpen. No, por favor. Les decía que el punto de las privatizaciones y el punto de que la nueva deuda externa no tenga que pasar por el Congreso sí son importantes para el plan económico del gobierno. Van a intentar resolverlo de alguna manera. Pero además esto, ¿no? Se ve un gobierno con debilidad política, un gobierno que no se sabe, algo que siempre fue de alguna manera la gran duda del gobierno de Milei, si tiene el músculo político para llevar adelante su programa económico. Y esto es lo que los mercados vieron y bueno, reaccionaron obviamente con caída de las acciones y con caída de los bonos en Argentina y en el exterior. Claro, y a todo esto, Federico, te saludo, tenemos que sumar un dato no menor, ¿no? Que tiene que ver con la inflación en la ciudad de Buenos Aires, cerca del 21,7, que siempre es un pantallazo de lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Al margen de la ley Omnibus, al margen de la desconfianza de los mercados, no hay que descuidar lo que está sucediendo con el bolsillo de los argentinos y los salarios que no aumentan. Sí, me parece que muestra un poco, sobre todo que las paritarias están quedando cortas, ¿no? Porque las paritarias están actualizando, van para los salarios cobrados en febrero, recién un 25, un 30%, y la inflación acumulada entre diciembre y enero va a estar más cerca de un 50%, ¿no? Pensando en el 25 y en otro 25, o no un 25 en un 20%, más cerca de un 50% que de un 25%. Entonces, esta caída tan fuerte que se vio del salario en diciembre, que también creo que fue otro dato importante del día, que es que salió el RIPTE de diciembre, y se ve una caída récord en los ingresos, bueno, creo que es un poco la contracara del plan económico de este gobierno, que es la caída tan fuerte del salario real que necesita, o de alguna manera entiende que necesita, para equilibrar las cuentas externas de la Argentina. En el medio, el presidente sigue dando declaraciones en torno a la quita del cepo, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en la discusión que hubo a lo largo del tratamiento de la ley respecto al impuesto país, un impuesto que el gobierno no quiere coparticipar porque en el corto plazo lo quiere quitar a partir de la quita del cepo, ¿es así? Es exactamente así. El impuesto país es un impuesto que se pone en diciembre del 2019, en el momento en el que se vota la ley por una Argentina solidaria, apenas se asume el Frente de Todos. Y es un impuesto que, sobre todo, su principal fuente de recaudación es las compras en moneda extranjera, ¿no? Entonces, genera que al precio del dólar oficial tenga un plus, que es ese impuesto. Entonces, vos, si no tenés un cepo, ese impuesto no tiene sentido, ¿no? Porque de alguna manera los distintos precios de los dólares tienen que confluir. Ahora, no Entonces, podría... ese es el motivo. No podría Sí. existir, entiendo que puede no ser el plan, por supuesto, del gobierno, o si lo es no lo sabemos, pero ¿no podría implementarse para la unificación de todos los tipos de cambio? Bueno, me parece que el plan del gobierno en principio tiene que ver con reducir la cantidad de impuestos e intervenir lo menos posible en el mercado cambiario, Claro. ¿no? Creo que eso es muy esencial de su plan y evidentemente no es parte de su modelo económico, mucho menos está pensando en la dolarización, ni hablar, en el cual un impuesto de este tipo pierde totalmente su objeto. Claro. Claro, ¿cómo se puede llegar a desarrollar en la economía? Porque recién hablabas y me pareció muy interesante de hablar de un gobierno debilitado políticamente. ¿La política, en este caso, o en caso inverso, va de la mano con la economía, Federico? Bueno, yo creo que siempre va de la mano en el sentido de que los mercados, los empresarios y también la gente, ¿no? El desarrollo de la economía necesita de un gobierno fuerte que pueda tomar decisiones y que pueda de alguna manera organizar el intercambio comercial y la generación de trabajo, la generación de valor. Acá además vemos un gobierno que dentro de lo que es la organización económica tiene una preferencia muy fuerte, obviamente, por lo que es el mercado de los empresarios por sobre los trabajadores y los sectores vulnerables, ¿no? Eso es lo que
de alguna manera se traduce este modelo económico. Entonces, evidentemente, mientras más se vea debilitado este gobierno, y bueno, va a impactar más fuerte en términos de caída de los mercados, caída de los bonos, posiblemente en algún momento corrida cambiaria, que quizá no se vio tan fuerte hoy como en otros días, ¿no? No es que el dólar pegó un salto de 200 pesos, pero sí se vio un poquito y bueno, hay que ver qué sucede de la cara de las próximas semanas y también la respuesta del gobierno a esta situación. ¿Qué plantea? Si plantea que va a haber un plebiscito, profundiza el conflicto, dice, bueno, listo, el ley de ómnibus no va más, presentamos leyes por separado, insistimos en el tratamiento en comisiones, me parece que también eso es importante para ver cómo se desarrolla a futuro la situación. Tema de evaluación, ya con la inflación en la ciudad de Buenos Aires de enero es un anticipo de lo que puede dar el número del INDEC a nivel nacional, o sea, tenés una inflación en torno al 25-20% y esas microdevaluaciones del 2% que se iban a hacer, ¿por cuánto tiempo pueden mantenerse? ¿Se viene una devaluación fuerte en el corto plazo? Sí, no en lo inmediato porque todavía vemos que el Banco Central rueda a rueda sigue comprando dólares, que es un poco el indicador principal, ¿no? Porque si el Banco Central sigue comprando dólares y sigue acumulando reservas, no es urgente, no va a ser esta semana, no va a ser probablemente durante el mes de febrero, Sí. pero sí, evidentemente, se va socavando la competitividad de ese tipo de cambio que hoy sube al 2% con una inflación sobre el 20%. Entonces, ya estamos en un nivel de tipo de cambio, imagínense, cerca de los 350 que puso Massa en su momento. Entonces, si esto sigue sucediendo de la misma manera, vamos a llegar a un punto en el que directamente todo el salto cambiario va a haber desaparecido, vamos a estar en niveles de inflación más altos y va a ser necesario otro salto cambiario, otra fogonazo inflacionario, vamos a pasar a niveles de inflación todavía un escalón más alto, que es lo peor que puede pasarle al gobierno porque es casi volver a foja cero, ¿no? Lo que tienen que lograr es que en el transcurso de ese tiempo puedan lograr sanear el Banco Central, puedan lograr de alguna manera acercarse más a poder abrir el cepo y que el próximo salto cambiario ya sea unificar definitivamente el mercado cambiario y pasar de alguna manera a otro régimen económico en el cual desaparezca la brecha, ¿no? O sea que lo ideal para hablar de una victoria del gobierno sería que eso se dé con la unificación de los tipos de cambio, la quita del cepo, no previo. Sin duda, el gobierno necesita eso. Obviamente que de cualquier manera no va a implicar que no sea doloroso para la gente, ¿no? Es decir, nos acercamos muy probablemente hacia otra situación en la cual haya una nueva caída muy importante del salario real, una nueva situación de contracción económica, y bueno, va a ser muy traumático, ¿no? Este va a ser un año, me parece, muy difícil. Pienso yo que al gobierno le conviene que todo eso suceda lo más pronto posible, lo más lejos de las elecciones, para lograr llegar al año que viene a una situación más o menos de normalización de la economía, caída de la tasa inflacionaria y que se empiece a recuperar un poco tanto el poder adquisitivo de la gente como la actividad. ¿Hay luz? Porque lo que estás contando, la verdad que no es muy optimista, Federico. Te pregunto, de tu perspectiva, ¿hay luz al final del túnel? ¿No lo estás viendo, como dicen los tuiteros, entre comillas, libertarios? ¿Cómo la ves? Bueno, yo no quiero transmitir un mensaje de desesperanza, pero evidentemente si la solución Transmitir tu parecer, aunque sea doloroso y aunque sea un golpe. Transmitir lo que te parece. Me parece más honesto. Si la visión del gobierno y la visión del plan económico sigue siendo reducir el salario real para con eso a tener menos importaciones y así equilibrar la balanza comercial, en vez de enfocarse, ¿no?, en desarrollar más la Argentina, hacer más obra pública, exportar más energía, diversificar la matriz productiva, etcétera, y bueno, evidentemente no es lo que yo creo que va a llevar al menos a una Argentina más desarrollada, más igualitaria y más potente, sino que va a llevar quizá a equilibrios macroeconómicos con mucha más desigualdad social, que no es el modelo que a mí me gusta. Obviamente no quiere decir que no pueda haber sectores económicos, sectores políticos que piensen que es lo ideal, que evidentemente los hay, ¿no? Y son mayoría, incluso por lo que hemos visto, incluso en la Cámara. Sí. Pero bueno. A la baja del consumo por la caída de los ingresos, ahora se le suman, y todavía no hemos tocado el tema, los tarifazos, ¿no? Lo estamos viendo esta semana con los aumentos en el transporte, que a partir de este aumento no es que se queden así, sino que van a ir aumentando también por inflación. A partir del próximo mes tendremos los aumentos en la energía, también después de las distintas audiencias públicas que se realizaron, con lo cual a la pregunta de si hay luz al final del túnel también hay que agregarle qué tanto aguante puede llegar a tener la ciudadanía, imagino, ¿no? El bolsillo, sobre todo. Bueno, es muy complicado, sobre todo porque los aumentos al transporte
impactan directamente en la capacidad de la fuerza de trabajo de movilizarse hacia su lugar de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de La Plata, Sí. y el pasaje en colectivo a Capital pasó de 500 pesos al día siguiente a valer 1.800, Claro. ¿no? Que es, si vos vas 20 veces a trabajar por mes, presencialmente, te implica 70 lucas, ¿no? Imaginémonos que es muy difícil con salarios de 300 a 400 lucas llegar a pagar ese monto de dinero, además de que tenés un alquiler de 150 lucas y un montón de gastos más, la gente que tiene hijos, bueno, es muy complicado. Me parece que en ese sentido hay como un nivel en el cual el salario real ya no puede caer más, ¿no? Es decir, no puede seguir aumentando las tarifas, los alimentos, porque empezás a tener problemas realmente en el mercado de trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo conseguís que la fuerza de trabajo no le alcanza para ir a trabajar? Ya llegás a un extremo en el cual, bueno, la ecuación deja de ser viable. Pero la Me parece estrategia... que esa es la situación Sí. tan complicada en el cual vos tenés que lograr equilibrios macroeconómicos a partir de una situación en la cual la gente ya está muy mal. No es que la gente, no estamos en 2015, ¿no? Donde el salario real era de lo más alto de la región, entonces decís, bueno, devaluamos, la gente pierde poder adquisitivo, pierde capacidad de ahorro, pero va a poder seguir subsistiendo. Ahora estamos en una situación mucho peor, en el sentido de el salario es muy bajo, las tarifas igualmente están atrasadas, tenés que corregir esos desequilibrios, pero de alguna manera la ecuación para el bolsillo del trabajador no cierra. Ujú. Sí, sí. Buenas noticias, Federico. Te pregunto y te consulto. Dentro de esta declaración barra pesimismo, que está muy bien que lo hayas aclarado por tu opinión. Cosecha a partir de abril, o sea que estamos en febrero, marzo, hay que pasar. ¿Qué se sabe con respecto a esto? Y sobre todo, ¿cuál es el modelo económico internacional al que aspira Javier Milei? Te lo pregunto porque siempre el modelo es Estados Unidos, se trata de generar esta situación de la buena relación internacional de Estados Unidos, a su vez se cierran los puentes prácticamente con China, se sale de los BRICS, entonces tampoco la ayuda internacional que parece llegar, a su vez el Fondo Monetario Internacional que coquetea constantemente y el desembolso que se está esperando. ¿Qué pasa con eso? Bueno, respecto de la cosecha, los últimos datos indican una cosecha muy buena de trigo y maíz, pero una cosecha muy debilitada de soja por esta ola de calor que estamos sufriendo ahora, ¿no? Sí, los últimos además. datos del sector agropecuario es que estas 2 semanas y media de tan fuerte ola de calor y de falta de lluvias y están impactando negativamente una cosecha que se venía muy buena, ¿no? También tiene que ver con un fenómeno que el gobierno niega, que es el cambio climático, que de alguna manera hace más difícil en algún sentido la subsistencia de un modelo económico a partir solamente de la exportación de bienes agroindustriales, ¿no? Nosotros de alguna manera los economistas, ¿qué vemos? Que un modelo en el cual los salarios son muy bajos, te basás en la exportación de bienes primarios y no desarrollás la industria, los servicios complejos, la generación de economía del conocimiento, etcétera, y no tiene mucho que ver con el modelo de Estados Unidos, no tiene mucho que ver con el modelo de los países de Europa, no tiene mucho que ver con el modelo de Japón o de Corea del Sur, que son de alguna manera, ¿no?, los países que logran desarrollarse, sino que tiene más que ver con países, no sé, del sudeste asiático o los países latinoamericanos más desiguales, que se basan en eso, ¿no?, en una matriz bastante especializada de exportación de bienes primarios y que no desarrollan el resto, viven de importaciones, y que en general se trata de esto, ¿no?, de salarios muy bajos y condiciones de desigualdad muy, muy fuertes. Está claro que es parte del plan económico que aumenten las distintas variantes, excepto los salarios. Recién lo relatabas. Ahora, ¿esto va en línea con el plan de dolarización también? Bueno, probablemente tiene que ver, por un lado, porque necesitas salarios y precios bajos para poder dolarizar, para poder ser competitivo y que la cantidad de dólares que entra a tu economía sea mayor que la cantidad de dólares que sale, ¿no? Me parece que tiene sobre todo que ver con eso y además por la cantidad de dólares que vas a necesitar para dolarizar, porque con precios en Argentina mucho más bajos necesitas menos dólares que con precios en Argentina mucho más altos. Por eso yo creo también que las tasas de interés negativas que plantea el gobierno, ¿no?, la tasa del plazo fijo 9%, con una inflación del 20 y pico, tiene que ver también con un incentivo a que la gente se dolarice, de facto, ¿no?, vaya al dólar blue, una brecha más alta, y que en el momento de unificar, vos digas, bueno, listo, unifico al valor de mercado, que es altísimo, porque yo durante 6 meses dejé la tasa de interés súper negativa, Claro. y no te rendía tener pesos, ¿no? Entonces obviamente vas a tener un tipo de cambio súper alto y te va a ser más fácil de dolarizar. Siempre te hago la misma pregunta, Federico, pero me parece interesante para explicar a la gente porque el contexto va mutando minuto a minuto, ni siquiera día a día. ¿Cómo se puede ahorrar en estos momentos? ¿Cómo la gente que está del otro lado pensando, bueno, tengo algunos, la gente que tiene suerte, ¿no?, porque la verdad que cada vez cuesta más, tiene algunos pesos, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le recomendás para que sea redituable?
Bueno, uno no recomienda en términos de que no es agente calificado de la CNB para recomendar inversiones, No, pero sí me parece pero que sí, hoy, yo para cuidar mis ingresos, creo que una de las mejores alternativas es el plazo fijo UVA, en el sentido de que va siguiendo el ritmo inflacionario, ¿no? Más una tasa del 1% anual, y bueno, pensando en una inflación tan alta, quizás es una de las mejores alternativas. Tiene un problema, que es que tiene cierto delay con la publicación de los datos, ¿no? El plazo fijo UVA empieza a contar la inflación 45 días después, ¿no? ¿Confiamos en los El mes que plazos UVA? transcurre, malo. ¿Se confía en los plazos fijos de lo que significa el UVA? Que son accesibles, se consiguen, porque en la aplicación, por ejemplo, de los bancos, en la aplicación de los bancos no se consigue. Hay muchos bancos que no, por ejemplo, el Banco Nación es uno que sí. Para aquellos que, por ejemplo, tienen Banco Nación, es uno de los que lo tiene abierto en la interfaz. Si no, uno puede hablar con el banco, se lo puede pedir, y en general los bancos te lo dan, pero es verdad, no lo dejan tan accesible porque, claro, es un mecanismo el cual ellos no quieren que el usuario adquiera por una cuestión de que no les resulta rentable al banco. Claro. Bueno, en general lo que no le resulta rentable al banco es porque le resulta más rentable al ahorrista, ¿no? Sí, hay que advertir que uno no sabe lo que puede llegar a hacer el gobierno el día de mañana si enfrenta una crisis muy fuerte en términos de los plazos fijos, por lo que sabemos que es la historia argentina, de seguridad jurídica y demás, ¿no? Hay una serie muy popular de Star Plus que dice, bueno, yo vivo en Argentina, morocha, morocha. Bueno, no es algo que yo recomiende, ni mucho menos, pero de alguna manera advertir que en Argentina, con los plazos fijos, con el sistema financiero, lamentablemente siempre pasan sucesos muy extravagantes. Bien. Federico, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.